Una niña nace en el Palacio de Greenwich, cerca de Londres, el 7 de septiembre de 1533. Sus padres esperaban un hijo. Un heredero varón para continuar la dinastía Tudor y prevenir el regreso de las guerras civiles que habían ensangrentado Inglaterra durante décadas. Pero llega una niña. La decepción es palpable. Aún así, la proclaman heredera presunta, saltándose a su media hermana María, nacida del primer matrimonio del rey. Pero esta niña no es bienvenida por todos. Su nacimiento es el resultado de un escándalo que ha desgarrado Inglaterra, separándola de Roma, dividiendo familias, costando vidas. Su padre es el rey Enrique VIII, el segundo hijo del rey Enrique VII, quien había gobernado Inglaterra entre 1485 y 1509, habiendo emergido victorioso de las guerras de las Rosas. Su madre es Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII y brevemente reina consorte de Inglaterra entre 1533 y 1536. Para casarse con Ana, Enrique había roto con la Iglesia Católica Romana, se había declarado cabeza de la Iglesia de Inglaterra, había divorciado a su primera esposa, Catalina de Aragón, y había convertido a su hija María en bastarda. Todo por un hijo varón. Todo por un heredero. Y llega una niña. La niña se llama Elizabeth. Isabel. Isabel Alexandra María. Aunque un día será conocida como Isabel I, no fue nombrada por la icónica reina Isabel I que aún no existía. Fue nombrada por su madre, por su bisabuela paterna la reina Alexandra, y por su abuela la reina María. Fue nombrada por mujeres que eran consortes, no gobernantes. Nadie imagina que esta niña decepcionante se convertirá en la más grande monarca en la historia inglesa. Nadie imagina que gobernará 45 años, derrotará a la Armada Invencible española, presidirá una edad de oro de cultura, y morirá virgen, casada solo con Inglaterra. Esta es la historia de la reina virgen, la bastarda que se convirtió en leyenda. En diciembre de 1533, cuando la pequeña Isabel tiene solo 3 meses de edad, es establecida en su propia casa real en Hatfield, atendida por numerosos sirvientes y un grupo de tutores seleccionados personalmente por su madre. La mayoría de los asistentes más cercanos de Isabel son parientes extendidos de los Bolena. Aunque es solo un bebé, Isabel es una pieza de ajedrez en la política inglesa de los años 1530. Pronto, la paciencia de su padre con su madre comienza a agotarse. Ana sufre múltiples abortos espontáneos a mediados de los 1530 y el hijo que había prometido al rey nunca llega. En mayo de 1536, después de una serie de acusaciones extravagantes, incluida la sugerencia de que Ana había estado en una relación incestuosa con su propio hermano, Ana Bolena es ejecutada por cargos de adulterio, incesto y traición. Las acusaciones probablemente fueron fabricadas como un medio para que Enrique se deshiciera de su segunda esposa. Isabel tiene 2 años y 9 meses. Su madre es decapitada con una espada por un verdugo francés especialmente traído de Calais. No mucho después, el matrimonio Bolena es anulado sobre la base de que Enrique había sido seducido a él por alguna forma de brujería. Esto convierte a Isabel en ilegítima. En cuestión de 2 semanas después de la muerte de Ana, Enrique está casado con su tercera esposa, Jane Seymour. Pronto cesa de apoyar la casa de Isabel de la manera en que lo había hecho anteriormente. Luego, en julio de 1536, el Parlamento inglés aprueba la ley de sucesión, que establece que el matrimonio de Enrique con Ana Bolena había sido inválido, oficialmente convirtiendo a Isabel en ilegítima. Isabel es olvidada. Abandonada. Una vergüenza, un recordatorio de la vergüenza de su padre. Enrique siempre había demostrado apego a su hija mayor, María, nacida en 1516 de su matrimonio con Catalina de Aragón, y había sido rápido en darle la bienvenida de nuevo al redil en los 1530 una vez que ella aceptó poner fin a su obstinada negativa a reconocer el divorcio de Enrique de su madre. El rey no hace inmediatamente tal esfuerzo por su hija menor y continúa manteniéndola a distancia en los años posteriores a la ejecución de su madre. La institutriz de Isabel, Lady Margaret Bryan, pronto escribe a Thomas Cromwell, el ministro principal de Enrique, rogándole que interceda con el rey en nombre de la niña. En su carta, Lady Bryan escribió que Isabel estaba creciendo rápidamente fuera de su ropa y no había recursos suficientes para mantenerla de una manera digna de una hija del rey, legítima o ilegítima. Tales eran las dificultades financieras en Hatfield que 2 miembros de la casa de Isabel incluso fueron acusados de cazar ciervos furtivamente en los parques que rodean la casa.
La niña de 3 años había sido olvidada por su padre, el hombre que había destruido Inglaterra por ella, el hombre que había ejecutado a su madre. El nacimiento en octubre de 1537 del príncipe Eduardo, el primer heredero varón legítimo de Enrique, cambia las cosas, aunque resulta en la muerte 2 semanas después de Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique, debido a complicaciones postnatales. Con un heredero varón ahora en su lugar, Isabel y María son reintegradas más completamente de vuelta a la corte enriquiana, sus posiciones como legítimas o ilegítimas siendo algo anuladas cuando ahora hay un sucesor varón al trono. Además, antes de su muerte y mientras estaba embarazada, Jane había alentado al rey a restaurar a Isabel a una mejor posición. La manera tardía en que Enrique acepta a Isabel en la casa real contrasta marcadamente con su carácter. De todos sus hijos, Isabel demostraría ser la más parecida a su padre. Isabel se parecía a Enrique, con el mismo cabello claro y rojizo, piel pálida y mejillas rubicundas, aunque con los ojos marrones de su madre Ana. También demostraría en los años venideros tener la misma obstinación de su padre. Isabel recibe una educación muy buena a finales de los 1530 y durante los 1540 y pronto demuestra ser una de las mujeres más brillantemente educadas en la Europa del siglo XVI. Habla 5 idiomas, inglés, francés, español, italiano y latín, y puede leer griego y holandés en cierta medida. Cuando un aristócrata irlandés que visitaba la corte muchos años después quiso llamar su atención, le presentó un pequeño diccionario de frases clave en el idioma irlandés. Su trabajo académico involucró traducir textos latinos antiguos como La consolación de la filosofía, de Boecio y los Anales, de Tácito. A medida que es educada en los 1540, se acerca más a su hermano menor, el príncipe Eduardo, quien está mucho más cerca en edad de ella que María. Isabel lleva el crisol en el bautismo de Eduardo, comparten algunos de los mismos tutores en los años siguientes, y ambos son influenciados por los mismos reformadores ardientemente protestantes en la corte enriquiana. Durante sus primeros años, Isabel encuentra madres sustitutas en sus institutrices y en una sucesión de madrastras. La princesa alemana protestante, Ana de Cleveris, a quien Enrique se casó cuando Isabel tenía 6 años, se interesó en la hija menor de Enrique. Su matrimonio con Enrique duró solo unos meses antes de que él obtuviera una anulación, pero Ana e Isabel continuaron visitándose y escribiéndose después del divorcio. No desarrolla una relación cercana con la quinta esposa de su padre, Catalina Howard, una sobrina del duque de Norfolk que se casó con Enrique cuando tenía 17 años en 1540. Está muerta poco más de un año y medio después de cometer adulterio con un cortesano llamado Thomas Culpeper. Cuando esta última madrastra es ejecutada, Isabel extrae una lección importante de ello. La princesa, sin duda recordando lo que le había sucedido a su madre también, comentó a su amigo de la infancia, Robert Dudley, «Nunca me casaré». Esta lección se reforzaría una y otra vez a medida que Isabel crecía y observaba que las mujeres casadas estaban invariablemente a merced de sus maridos, entregándoles poder y autodeterminación. La sexta esposa de Enrique, Catalina Parr, con quien Enrique se casó cuando Isabel tenía 9 años, también fue amable y maternal con ella. Catalina, quien escribió varios libros ella misma, reconoció el potencial intelectual de la joven princesa y la alentó en sus actividades académicas. A Catalina se le atribuye usualmente haber persuadido a Enrique para restaurar tanto a María como a Isabel a la línea de sucesión al trono, después de su hermano menor Eduardo. Más allá de estas madrastras, fue con los miembros sirvientes de la casa de Isabel, la mayoría de los cuales eran parientes extendidos de su madre Ana Bolena, con quienes Isabel desarrolló las relaciones más cercanas, particularmente su querida institutriz, Catherine Cat Ashley, quien permanecería con Isabel como dama de compañía cuando se convirtió en reina muchos años después. William Cecil, un funcionario en ascenso estimado por su inteligencia y habilidades, sirvió en sus años más jóvenes como supervisor de la casa de Isabel. Isabel tiene 13 años cuando su padre muere en enero de 1547. Debe haber sido un evento difícil lleno de emociones conflictivas para una niña que para entonces tenía edad suficiente para saber que su padre había sancionado la ejecución de su madre. Enrique fue generoso con sus hijas en su testamento, permitiendo a cada una de ellas un ingreso anual de 3.000 libras. Con la muerte de Enrique, Eduardo de 9 años se convierte en el rey Eduardo VI. Se nombra un consejo de regencia para gobernar en su nombre durante sus años de infancia. Este fue dirigido primero por su tío Edward Seymour, quien se convirtió en Lord Protector de Inglaterra y Duque de Somerset. La reina viuda, Catalina Parr,
invita a Isabel a vivir con ella y su nuevo esposo, Thomas Seymour, hermano de Somerset, con quien Catalina se había casado a los meses de la muerte del rey, algo que muchas personas desaprobaron. Las experiencias de Isabel aquí fueron menos que ideales. Thomas Seymour era un hombre sin escrúpulos, constantemente en busca de mayor poder. Claramente su matrimonio con Catalina no había satisfecho completamente sus ambiciones y comenzó a participar en un comportamiento altamente inapropiado hacia Isabel una vez que estuvo instalada en su casa. Frecuentemente visitaba su cámara temprano en las mañanas, todavía en su camisón, sentándose en su cama sin invitación y haciéndole cosquillas. Isabel comenzó a levantarse más temprano en las mañanas, asegurándose de que sus doncellas la atendieran lo antes posible para evitar las visitas de Seymour. Debe haber sido enormemente confuso para ella cuando su madrastra, en lugar de confrontar a su esposo sobre su comportamiento, comenzó a participar en el peculiar juego brusco. Esto nos deja con muchas preguntas y si es verdad, es una acusación condenatoria tanto de Seymour como de Parr. ¿Creía Catalina que el comportamiento de su esposo hacia su hijastra era de hecho inocente y todo por diversión? ¿Estaba celosa o insegura y buscaba mantenerse involucrada en las actividades de su esposo? Cualesquiera que fueran las creencias y motivos de Catalina, rápidamente envió a Isabel en mayo de 1548, cuando inesperadamente descubrió a su esposo y a su hijastra de 15 años, Zita, en un abrazo. Para dar a Catalina el beneficio de la duda, es muy posible que enviara a Isabel para protegerla, mientras aparentemente no podía controlar el comportamiento de su esposo. Después de ser enviada, Isabel nunca volvió a ver a su madrastra. Las dos intercambiaron algunas cartas después de la partida de Isabel, pero Catalina Parr murió como resultado de complicaciones del parto menos de 4 meses después. Desafortunadamente, Isabel no había escuchado lo último de Thomas Seymour. Con Catalina muerta, comenzó a buscar activamente la mano de Isabel en matrimonio. Es difícil determinar cómo se sentía Isabel al respecto. Seymour tenía alrededor de 40 años en ese momento, mientras que ella tenía 15, pero tales diferencias de edad no eran del todo inusuales en los tiempos modernos tempranos cuando se trataba de organizar matrimonios políticos. Y un matrimonio entre uno de los tíos del rey y su media hermana ciertamente sería un partido político si ocurriera. Lo que frustró el plan de Seymour fue que actuó en secreto y cuando los detalles de lo que estaba conspirando se hicieron públicos, tuvo la apariencia de una conspiración política por su parte. Cuando se reveló, el Consejo Privado lo detuvo y lo interrogó. Isabel fue interrogada de cerca sobre la trama de Seymour, pero negó adamantemente cualquier participación de su parte en cualquier plan o esquema del cual el rey Eduardo o el Consejo Privado no aprobaran, incluida cualquier cuestión de matrimonio. El episodio de Seymour finalmente se calmó. Isabel probablemente aprendió mucho de ello. Durante los siguientes 2 años pasa la mayor parte de su tiempo en Hatfield, inmersa en sus estudios, y escribe regular y obedientemente a su hermano, el rey Eduardo. Isabel era protestante en sus inclinaciones religiosas, aunque era mucho más moderada que su hermano el rey. Eduardo estaba emergiendo como un monarca calvinista y había supervisado la adopción de una forma radical de protestantismo a finales de los 1540 y principios de los 1550. Isabel, por el contrario, favorecía algunos elementos doctrinales del protestantismo pero aún admiraba la pompa y ceremonia del catolicismo romano. Como en tantas otras cosas, se parecía mucho a su padre en ese sentido. A principios del verano de 1553, con Eduardo profundamente enfermo, Isabel fue advertida por William Cecil de que el rey se estaba muriendo y que había una conspiración en marcha para encarcelar tanto a ella como a su media hermana María y colocar a Lady Jane Grey, una bisnieta de Enrique VII, en el trono como un títere protestante controlado por el duque de Northumberland, quien había emergido como la figura más importante en el gobierno de Eduardo a principios de los 1550. Cuando Eduardo VI murió el 6 de julio de 1553, posiblemente de tuberculosis, Lady Jane Grey fue proclamada reina. Aunque Isabel lamentó el fallecimiento de su hermano, el intento de Eduardo de desafiar el testamento de su padre y eliminar tanto a María como a Isabel de la línea de sucesión le molestó. Así, cuando el Consejo Privado proclamó a María como reina, desafiando los esfuerzos de Northumberland de hacer reina a Lady Jane Grey, Isabel rápidamente escribió a María para señalar su apoyo a su causa, a pesar del catolicismo celoso bien conocido de María. Isabel acompañó a la nueva reina mientras progresaba triunfalmente a Londres en agosto de 1553, habiendo colapsado la causa Grey casi de inmediato.
El reinado de María resultaría tumultuoso para Isabel. Como protestante y heredera de María, fue una figura destacada para aquellas personas inglesas que preferirían ver a un protestante en el trono. En consecuencia, incluso en casos donde no lo alentó, fue convertida en una figura destacada de oposición al régimen mariano, más peligrosamente en el caso de la rebelión a principios de 1554 de Thomas Wyatt, una insurrección con la que Isabel no tuvo nada que ver pero que sin embargo llevó a que fuera detenida en la Torre de Londres durante algún tiempo. A lo largo de estos años inquietantes, Isabel nunca podía estar segura de que su vida estuviera segura. Se aferró cada vez más cerca a los miembros sirvientes de su casa, a quienes consideraba su familia. Estos incluían a los Ashley, los Shelton y William Cecil. También se acercó más durante estos años a su amigo, Robert Dudley, a quien se refería afectuosamente como Dulce Robin. En abril de 1555, el arresto domiciliario de Isabel terminó abruptamente, cuando la reina María la convocó a la corte. La reina estaba trabajando bajo la creencia de que estaba esperando un hijo y solicitó que Isabel se uniera a ella en su confinamiento. Isabel atendió obedientemente a su hermana en la cámara de parto durante todo el verano, pero la fecha de parto de María llegó y pasó y no nació ningún bebé. Había sido un embarazo fantasma e Isabel permaneció como heredera al trono. Después de este incidente, María invitó a Isabel a permanecer en la corte, dándole cámaras befittín su posición, y permitiéndole más y más libertad con el paso del tiempo. Es posible que la conducta de María en este asunto indicara alguna renovación del sentimiento fraternal entre las dos mujeres. Sin embargo, María también puede haber invitado a Isabel a permanecer en la corte simplemente para vigilarla más de cerca. Isabel permaneció en Hatfield durante los siguientes 2 años. Durante este tiempo, ella y Robert Dudley se volvieron más cercanos que nunca. Él la visitaba a menudo y disfrutaban de muchas de las mismas actividades, incluido montar, cazar, bailar, jugar a las cartas y conversación ingeniosa. Isabel y Robert parecían no preocuparse por las implicaciones de su relación cuando estaban en compañía del otro, y había poco que los asesores de Isabel como William Cecil pudieran decir para disuadirla. Isabel soportó 2 años de tensión e incertidumbre después de su regreso a Hatfield. Entonces las cosas cambiaron muy dramáticamente. El 17 de noviembre de 1558, su hermana María murió, muy probablemente de cáncer de ovario o uterino, una explicación probable para algunos de los síntomas que acompañaron sus embarazos fantasma. Careciendo de cualquier otro heredero, Isabel, la última de los hijos de Enrique VIII, fue rápidamente proclamada como reina Isabel I de Inglaterra. Tenía 25 años. La bastarda olvidada, la niña cuya madre había sido ejecutada, la princesa que había sido encarcelada, interrogada, abandonada, acosada, ahora era reina de Inglaterra. No estaba inmediatamente claro si Isabel tenía la intención de gobernar como una monarca protestante o católica. Por su parte, Isabel estaba contenta de que esta ambigüedad durara tanto como fuera posible, hasta que pudiera consolidar su poder y establecer un gobierno. Entendía bien que Inglaterra todavía era fuertemente católica, al igual que muchos de los nobles y el clero a su alrededor. Casi 2 décadas de separación de Roma habían hecho que muchos ingleses fueran ambivalentes sobre la supremacía papal, incluso aquellos que se consideraban católicos leales. El Parlamento inglés por lo tanto demostró estar dispuesto a otorgar a Isabel el título de gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra sin saber realmente cuál era la postura religiosa más amplia de la reina. El cuerpo de la reina María permaneció en estado en el Palacio de St. James hasta mediados de diciembre, con vigilias católicas regulares realizadas hasta su entierro en Westminster. Isabel continuó haciendo celebrar la misa latina en su capilla privada, pero demostró su incomodidad con el catolicismo de otras pequeñas maneras, como solicitar la eliminación de rituales específicamente católicos como el levantamiento de la hostia durante la misa. Isabel se aseguró de que el funeral de su hermana fuera magnífico y acorde con la tradición católica, aunque encarceló a un sacerdote elogiador después de ello por referirse vagamente a su supuesta ilegitimidad. El día de su coronación, el 15 de enero de 1559, Isabel procesó por la ciudad de Londres mientras la gente la vitoreaba alegremente. Fue ungida y coronada reina de Inglaterra e Irlanda en la abadía de Westminster, entrando a la iglesia vestida con magníficas túnicas reales de oro, ribeteadas con armiño y joyas, su largo cabello rojo suelto y fluyendo. Mientras Isabel pasaba, los asistentes rápidamente cortaron pedazos de la alfombra azul sobre la que caminaba como recuerdos.
Siempre consciente de cuán controvertida era todavía su fe protestante para muchos de sus súbditos, la coronación de Isabel fue un servicio en gran medida católico. Incluso dentro de una ceremonia en gran medida católica, Isabel no se postró para la unción. En cambio, simplemente se arrodilló de manera digna. Además, tan pronto como comenzó la misa latina, la reina rápidamente se retiró a una cámara privada para cambiar su traje para la próxima fiesta y celebración. Esto estaba claramente diseñado como una declaración pública de su rechazo de algunos de los ritos católicos, cuidadosamente coreografiado para indicar a la nación política que vendrían más cambios religiosos en los meses siguientes. Emergiendo en un traje exquisito de púrpura y armiño, encabezó la procesión fuera de la iglesia, sonriendo y saludando graciosamente a los miembros de las multitudes que vitoreaban. Isabel había logrado hábilmente ser coronada de una manera que parecía apaciguar tanto a católicos como a protestantes en diversos grados. Uno de los primeros actos de Isabel como reina fue lo que se conoce como el asentamiento religioso isabelino. En su primer parlamento oficial, hizo que su gobierno aprobara una ley de uniformidad, que restableció el libro de oración común de 1549 que había sido una base fundamental del asentamiento protestante de su medio hermano, aunque se introdujeron algunas alteraciones en él en línea con el protestantismo mucho más moderado de Isabel. Un punto conflictivo concernía la presencia real del cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía, conocida como transubstanciación, en la que los católicos creían y los protestantes no. Algunos historiadores argumentan que las alteraciones litúrgicas de la era isabelina hicieron posible que tanto protestantes como católicos interpretaran la comunión como quisieran. Además, debido a que Isabel era aficionada a la ceremonia y el boato de la Iglesia Católica Romana, las vestiduras católicas tradicionales usadas por sacerdotes y clérigos se conservaron bajo el nuevo asentamiento religioso isabelino, al igual que las imágenes y crucifijos en iglesias y monasterios en toda Inglaterra. Esto se convertiría en un punto importante de controversia para los reformadores protestantes más radicales en Inglaterra, que creían que la ostentación de este tipo era idólatra. Isabel también llenó tantos obispados y arzobispados como fuera posible con clérigos protestantes, eliminando obispos católicos nombrados por María en el proceso. En general, Isabel impuso una forma muy moderada de protestantismo luterano a finales de los 1550 y principios de los 1560, pero nunca complacería a una gran cohorte de calvinistas radicales en Inglaterra que se conocieron como los puritanos y que querían una forma de protestantismo basada en gran medida en la teocracia que Jan Calvin había creado en la ciudad de Ginebra en la Confederación Suiza en los 1530 y 1540. Los enfrentamientos entre el gobierno y los puritanos seguirían siendo una característica constante del largo reinado de Isabel. El asentamiento religioso de Isabel decretó castigo por negarse a asistir a los servicios dominicales o por otros ejemplos de fracaso católico en conformarse, pero las penas eran pequeñas multas, que frecuentemente no se aplicaban, dependiendo de las simpatías religiosas en una región determinada. Muchos clérigos católicos y laicos encontraron conveniente conformarse externamente, mientras que internamente retenían sus propias creencias. De hecho, como Isabel declaró sabiamente una vez, cita, «Solo hay un Cristo, una fe, todo lo demás es una disputa sobre trivialidades». Los ingleses ciertamente tuvieron sus luchas religiosas, pero bajo Isabel estas luchas fueron considerablemente menos violentas de lo que demostraron ser en otros lugares de Europa, como en Francia donde la masacre del día de San Bartolomé de 1572 vio a católicos parisinos masacrar a más de 3.000 hugonotes protestantes en un solo día. Esto fue en medio de 40 años de guerras religiosas en Francia entre los 1560 y los 1590. Comparado con este nivel de conflicto religioso, Inglaterra permaneció tranquila bajo Isabel. La infraestructura administrativa, económica y militar de Inglaterra necesitaba atención urgente. Enrique VIII había gastado ruinosamente durante su reinado y ni Eduardo ni María habían gobernado el tiempo suficiente para corregir completamente los problemas que él les legó. Por el contrario, las guerras durante los reinados de ambos medio hermanos de Isabel y las fallas de cosecha habían agravado el problema. El comercio inglés también había disminuido, siguiendo el valor decreciente de la moneda inglesa. Isabel trabajó estrechamente con su recién nombrado secretario de Estado, William Cecil, el jefe de facto de su gobierno durante los próximos 40 años, y Thomas Gresham, financiero, comerciante y asesor económico de larga data de los Tudor, para formular una estrategia para rescatar la economía. Para 1561, toda la moneda degradada había sido retirada de circulación,
disuelta y reemplazada con monedas recién acuñadas de oro y plata que restablecieron la confianza en el valor nominal de la moneda inglesa. La recuperación de la moneda de Inglaterra ayudó a que la economía se recuperara muy bien. Los precios se estabilizaron y el comercio floreció una vez más. Además, Gresham fundó la Bolsa Real de Londres al principio del reinado, después de haberse inspirado en sus experiencias directas de la Bolsa de Amberes, donde los comerciantes de telas ingleses habían estado llevando a cabo gran parte de su comercio en los Países Bajos durante décadas. Una nación insular requiere barcos, tanto para propósitos económicos como militares. Isabel entendía que se necesitaba una buena cantidad de inversión en esta área, sin embargo, todavía estaba limitada por presupuestos. Por lo tanto, el proceso de expansión naval fue cuidadoso y práctico durante su reinado. Los barcos construidos durante el reinado de Isabel tendían a ser de diseño multipropósito, destinados al comercio, exploración, pesca y guerra. Eran más pequeños, más rápidos y más maniobrables que el buque de guerra estándar, y sin embargo no tan diminutos que no pudieran equiparse con múltiples carros de cañones. Se construyeron varias docenas para la flota real y se hicieron de una manera semi-privada mediante la cual nobles y marineros compensaban parte del costo al tener semi-control sobre los barcos cuando se construían. Los barcos, por supuesto, requieren hombres experimentados y competentes para tripularlos e Isabel y Cecil patrocinaron a varios marineros altamente calificados del West Country inglés, hombres como Humphrey Gilbert, Martin Frobisher y Walter Raleigh, así como marineros de puertos como Bristol que tenían décadas de experiencia liderando expediciones a las valiosas pesquerías de los grandes bancos de Terranova en América del Norte. Su exploración de la costa norteamericana fue un precursor importante, aunque a menudo subvalorado, de la colonización inglesa de América del Norte en el siglo XVII. La recuperación económica de Inglaterra fue impresionante, y mucho crédito se debe a Isabel y sus asesores por supervisarla, especialmente porque la tributación regular no era una estrategia a la que Inglaterra pudiera recurrir, ya que los impuestos tenían que ser aprobados por el Parlamento. En cambio, una gran fuente de financiamiento para la recuperación de Inglaterra provino de los ingresos de las tierras de la corona y los derechos de aduana. Debido a esto, la corte de Isabel fue notablemente menos extravagante que la de su padre. Mantuvo su personal y el del Consejo Privado, el principal órgano de gobierno del reino, pequeño, instalando a la mayoría de los miembros de su casa tradicional en posiciones en la corte. Los entretenimientos y banquetes en los primeros años fueron elegantes, pero no excesivamente extravagantes. De hecho, tal fue la manera en que Isabel estaba decidida a poner las finanzas del Estado en mejor pie del que se había visto desde los días de su abuelo, el rey Enrique VII, que se hizo notoria por su parsimonia y su falta de voluntad para gastar cantidades excesivas de dinero en grandes proyectos. Había un área particular donde Isabel no podía evitar gastar dinero. Esto fue en Irlanda. Cuando ascendió al trono en 1558, Isabel también se convirtió en reina de Irlanda, sin embargo, la isla permanecía solo parcialmente bajo control inglés. Docenas de señores irlandeses en gran medida independientes gobernaban diferentes partes del país, mientras que el dominio inglés estaba en gran medida confinado a Dublín y el Pale que lo rodeaba en Leinster. Un programa de conquista regional y colonización había sido iniciado hacia el final del reinado de su padre y se desarrollaría durante décadas durante el reinado de Isabel. Inicialmente, las debilidades del gobierno de Isabel eran evidentes para todos, ya que Sane O'Neill, el jefe del señorío irlandés más importante del país, los O'Neill de Ulster, atacó el Pale en numerosas ocasiones a principios de los 1560. Solo fue finalmente derrotado en 1567 porque se extendió demasiado en el norte del país y fue asesinado por sus antiguos aliados, los MacDonnell de Escocia Occidental. Más guerras y plantaciones ocurrieron consistentemente a través de los 1570 y 80, reduciendo gradualmente a los señores irlandeses, aunque a un gran costo para el tesoro de Isabel, para su consternación. Debido a que Isabel era joven, soltera y sin hijos, la cuestión de su matrimonio fue intensamente debatida durante todos los 1560 y 70. Inglaterra necesitaba un heredero. A diferencia de Eduardo y María antes que ella, no había ningún hermano esperando para intervenir y sucederla si Isabel moría. Además, la heredera más cercana al trono inglés era María Estuardo, reina de Escocia, una nieta de Margaret Tudor, hermana de Enrique VIII. María era católica y por lo tanto Isabel y sus asesores entendían que la preservación del nuevo asentamiento religioso protestante en Inglaterra dependía de que María reina de Escocia nunca asegurara el trono inglés,
aunque tenía el mejor reclamo legal a él si Isabel moría sin hijos. Por lo tanto, tan pronto como comenzó el reinado, surgió el tema del matrimonio de Isabel y los pretendientes comenzaron a aparecer. Sin embargo, para gran consternación de sus asesores y del reino político en general, Isabel parecía estar interesada solo en Robert Dudley, a quien nombró maestro del caballo e hizo conde de Leicester varios años después del inicio del reinado. Las lenguas se movían a lo largo de finales de los 1550 y principios de los 1560 sobre la influencia excesiva de Dudley y la naturaleza de su relación con la reina. Esto se agravó en septiembre de 1560 cuando la esposa de Robert, Amy Robsart, murió repentinamente en circunstancias sospechosas. Amy fue encontrada al pie de una escalera con el cuello roto, después de lo cual abundaron teorías de juego sucio, con muchos presumiendo que Dudley había arrojado a su esposa por las escaleras, rompiéndole el cuello en el proceso, para liberarse para casarse con la reina. La teoría es generalmente descartada por la mayoría de los historiadores hoy y la muerte de Amy fue muy probablemente un accidente. La realidad es que siempre fue improbable que Isabel se casara con Dudley. Era un señor inglés y para la segunda mitad del siglo XVI era una norma aceptada que una monarca como Isabel se casaría con un miembro de otra familia real europea, mejor para cimentar una alianza de algún tipo. Sin embargo, Isabel no hizo nada de esto. Ya en los 1560 estaba cultivando la imagen pública de sí misma como la reina virgen, comprometida en matrimonio con el reino, en lugar de con un esposo, y madre de toda su gente. Esta campaña se manifestó en los discursos de Isabel, en el retrato que comisionó, e incluso apareció en los poemas y obras de teatro de la época. Isabel continuaría entreteniendo pretendientes a su mano, más notablemente el rey Eric XIV de Suecia y Francisco, duque de Alencon y Anjou, hermano del rey Enrique III de Francia, pero finalmente los rechazó a todos. Permanecería soltera toda su vida. Es difícil escapar del hecho de que había una psicología complicada trabajando aquí, Isabel habiendo crecido en la corte enriquiana donde su padre se casó y luego se deshizo de una esposa tras otra, incluida la propia madre de Isabel. Finalmente determinó no subyugarse a un esposo de esta manera, aunque su corte se convirtió en un lugar peculiar donde una sucesión de favoritos, incluidos Dudley, Sir Christopher Acton, Sir Walter Raleigh y más tarde el segundo conde de Essex, ganaron su favor cortejándola como se haría con una novia prospectiva, sabiendo todo el tiempo que nunca seguiría ningún matrimonio. En 1562, Isabel, quien tenía poco menos de 30 años para entonces, contrajo viruela. Se recuperó sin daño significativo a largo plazo a su salud general, pero la enfermedad dejó su rostro muy marcado, una ocurrencia común entre aquellos que contrajeron viruela en tiempos modernos tempranos. Para disfrazar las cicatrices comenzó a usar maquillaje elaborado. Desafortunadamente, el maquillaje blanco que usaba para enmascarar su cutis marcado todos los días estaba basado en plomo, y el bermellón que usaba para enrojecer sus mejillas y labios contenía cantidades significativas de mercurio. El uso regular de estos compuestos dañó su piel y posiblemente contribuyó a su pérdida de cabello en años posteriores. A medida que esto agravó el problema causado por las cicatrices de la viruela, Isabel se cubría con más capas de maquillaje y comenzó a usar pelucas elaboradas en la vida posterior. Finalmente, sus dientes comenzaron a ennegrecerse y deteriorarse debido a su gusto por lo dulce. El azúcar era una novedad en Europa, introducida desde las Américas. Todo esto la dejaría en la vida posterior como una mujer con piel destrozada, pérdida extensiva de cabello y dientes podridos. Pero mientras su apariencia se deterioraba, su reino florecía. Y las amenazas más grandes de su reinado todavía estaban por venir. Entre los logros del período isabelino, uno que merece atención es que esta fue una temprana edad de oro de la literatura inglesa. Algunos de los más grandes escritores, poetas y dramaturgos en la historia inglesa trabajaron en esta época y fueron patrocinados por la reina y sus cortesanos. Estos incluían a los dramaturgos Christopher Marlowe, William Shakespeare y Ben Jonson, y a los poetas Edmund Spenser y Philip Sidney. Walter Raleigh también era poeta, aunque es usualmente más conocido por sus exploraciones en las Américas. La gran amplitud de las experiencias de Raleigh encapsula las emociones y actividades de la era isabelina. Exploró América del Norte, fundó el primer asentamiento colonial inglés, aunque de corta duración, en América del Norte en la isla de Roanoke, capturó oro español como corsario, y a veces se le atribuye fantásticamente haber introducido el tabaco a Inglaterra y la papa a Irlanda.
Las nuevas y emocionantes fronteras de exploración y comercio ampliaron los horizontes ingleses inmensamente, al igual que el florecimiento literario lo hizo para la cultura inglesa. Por ejemplo, entre 1576 y 1578, Martin Frobisher navegó en busca de un pasaje del noroeste, mientras Sir Francis Drake se convirtió en solo la segunda persona en circunnavegar el globo en 1581. Las primeras colonias permanentes no fueron finalmente establecidas por Inglaterra en América del Norte hasta principios del siglo XVII, pero gran parte del trabajo de base en términos de exploración y mapeo se completó durante el reinado de Isabel. Un impulso importante en todo esto fue el deseo de golpear de manera indirecta a España, la potencia colonial preeminente en las Américas, atacando el transporte marítimo español en el Atlántico e intentando presentar una amenaza en América del Norte. Los primeros años del reinado de Isabel habían visto relaciones bastante buenas entre Inglaterra y España, el rey Felipe II de España habiendo sido recientemente rey de Inglaterra a través de su matrimonio con la reina María. Pero las relaciones se agriaron gradualmente en el transcurso de los 1560, cuando Isabel rechazó ofertas españolas para que se casara con Felipe, mientras que su asentamiento religioso también puso a Inglaterra en desacuerdo con la España católica. Finalmente, hubo varios enfrentamientos diplomáticos sobre el transporte marítimo en el Atlántico. Para los 1570, Inglaterra y España estaban involucradas en una especie de guerra fría no oficial, pero tomaría hasta la segunda mitad de los 1580 antes de que comenzara la guerra abierta. Todo esto estaba ligado a una crisis de sucesión continua, en la que la religión de la heredera más probable de Isabel, María Reina de Escocia, era el tema principal. Isabel se negó a reconocer a la católica María como su sucesora potencial en los 1560 y 70. La reina de Escocia era católica, y para Isabel alentar su reclamo sería abrirse a las conspiraciones y determinación de los católicos de colocar a uno de los suyos en el trono de Inglaterra, y así restaurar el catolicismo. Isabel esperaba contener las ambiciones de María a través de la diplomacia, pero esto demostró ser imposible. María había vivido su juventud en Francia con la familia de su madre, pero regresó a Escocia en 1561 para asumir su posición legítima como reina. La presencia de María en Escocia resultaría inflamatoria. Su catolicismo despertó la animosidad de los lores escoceses protestantes de la congregación, quienes en 1560 habían establecido una forma de protestantismo calvinista en Escocia como religión estatal. María pronto fue una fuente importante de controversia en Escocia y durante años en los 1560 las conspiraciones la rodearon. Como con Isabel al sur en Inglaterra, hubo un debate importante en torno al matrimonio potencial de María. En un momento se rumoreó que Dudley se dirigiría al norte a Escocia y se casaría con María, pero en cambio ella se casó con Henry Stuart, Lord Darnley, en 1565. Darnley y María eran primos y ambos eran nietos de Margaret Tudor, hermana de Enrique VIII. También eran ambos católicos. Como tal, este matrimonio representaba una enorme amenaza para Isabel y el asentamiento protestante en Inglaterra, particularmente una vez que María dio a luz a un hijo, el futuro rey Jacobo VI de Escocia, en el verano de 1566. Se asumía que sería criado como católico de acuerdo con la religión de su madre. Luego siguió una serie extraordinaria de eventos en los que María comenzó un romance con James Hepburn, el conde de Bothwell, quien luego fue acusado de asesinar a Darnley en la primavera de 1567. María se casó con Bothwell pocas semanas después de la muerte sospechosa de Darnley y luego fue encarcelada poco después por los lores escoceses, quienes estaban consternados por su conducta. Luego fue obligada a abdicar en favor de su hijo infante, Jacobo, quien sucedió como rey Jacobo VI de Escocia con solo un año de edad. Ahora sería criado por algunos de los lores escoceses más importantes en la fe protestante. Estos desarrollos por sí mismos podrían no haber sido algo tan malo para Isabel y el gobierno inglés si los asuntos hubieran permanecido allí. Pero en cuestión de meses María había escapado de su encarcelamiento en el castillo de Lochleven y después de un intento fallido de reclamar el trono escocés, huyó sobre la frontera al norte de Inglaterra. Esto colocó a Isabel y sus ministros en Londres en una posición muy difícil. María no podía ser enviada de vuelta a Escocia. Hacerlo potencialmente llevaría a su ejecución por los lores escoceses e Isabel no estaba dispuesta a enviar a una reina compañera a ese destino. Al mismo tiempo, su presencia como contendiente católica al trono inglés en suelo inglés la convirtió en un foco de conspiraciones por parte de católicos romanos en Inglaterra y en el extranjero. En Roma,
exiliados católicos ingleses discutían abiertamente la posibilidad de lanzar una revuelta en Inglaterra contra el gobierno de Isabel y luego colocar a María en el trono inglés como un medio para restaurar Inglaterra nuevamente al redil católico. Esto no era especulación ociosa. En 1569 una gran revuelta fue iniciada por algunos de los principales lores católicos del norte de Inglaterra. Aunque no estuvo directamente involucrada en planear esto, la posición de María fue importante en la rebelión del norte. Aunque fue rápidamente aplastada e Isabel ordenó la ejecución de unos 750 rebeldes católicos, destacó la situación precaria con María presente en suelo inglés, doblemente cuando el Papa Pío V emitió una bula papal, Regnans in Excelsis en 1570 en respuesta a la supresión de la rebelión del norte, a través de la cual Isabel fue excomulgada y todos los verdaderos católicos fueron instados a derrocarla. Esta situación volátil prevalecería durante casi 20 años. Aunque Isabel nunca conoció a María en persona, la reina escocesa depuesta pasaría la totalidad de finales de los 1560, los 1570 y gran parte de los 1580 bajo arresto domiciliario en una serie de diferentes casas palaciegas a través del norte de Inglaterra. Muchos de los ministros principales de Isabel como Cecil sin duda habrían estado encantados de tener una oportunidad de simplemente hacer matar a María y eliminar la amenaza que representaba, pero Isabel simplemente se negó a hacer esto a una compañera monarca femenina. De nuevo, había una psicología compleja en esto y debemos recordar que la madre de Isabel, Ana, era una reina que había sido ejecutada 3 décadas antes de que María llegara al norte de Inglaterra. En la situación compleja que se desarrolló con María reina de Escocia durante la siguiente década y media, Sir Francis Walsingham, el secretario de Estado inglés y maestro espía principal desde 1573 en adelante, fue primordial. Un protestante comprometido, Walsingham se veía a sí mismo como un guerrero religioso cuyo trabajo era defender el asentamiento protestante en Inglaterra de la amenaza que María y otros, como miembros radicales de la comunidad de exiliados católicos ingleses en Roma, representaban. Había presenciado personalmente la matanza masiva de protestantes en el día de San Bartolomé en París, en 1572 y estaba decidido a evitar que ocurriera algo similar en Inglaterra. Durante los años 1570 y principios de los 1580, Walsingham y su red de espías descubrieron numerosas conspiraciones católicas contra Isabel. Hubo la conspiración de Ridolfi en 1571, que involucró al banquero florentino Roberto Ridolfi conspirando con el duque de Norfolk para asesinar a Isabel y colocar a María en el trono con ayuda española. Norfolk fue ejecutado por traición en 1572. Luego vino la conspiración de Throckmorton en 1583, otra trama para asesinar a Isabel y reemplazarla con María. Francis Throckmorton fue arrestado, torturado y ejecutado. Finalmente, en 1586, vino la conspiración de Babington. Anthony Babington, un joven noble católico, conspiró con otros para asesinar a Isabel y liberar a María de su encarcelamiento. Esta vez, Walsingham tenía la evidencia que necesitaba. Había interceptado y descifrado cartas entre María y los conspiradores. Las cartas demostraban sin duda que María había dado su consentimiento al plan para asesinar a Isabel. Babington y sus conspiradores fueron arrestados, torturados brutalmente y ejecutados de la manera más horrible, ahorcados, destripados y descuartizados. Pero la pregunta permanecía, ¿qué hacer con María? Isabel se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Sus consejeros la presionaban incesantemente. María debía morir. Era la única manera de asegurar la seguridad de Isabel y la estabilidad del reino. Pero Isabel dudaba. Durante meses agonizó sobre la decisión. Finalmente, en febrero de 1587, firmó la orden de ejecución. Luego, en un acto de aparente cobardía o quizás genuino arrepentimiento, afirmó que no había querido que la orden fuera enviada. Pero era demasiado tarde. El 8 de febrero de 1587, María reina de Escocia fue ejecutada en el castillo de Fotheringhay. Tenía 44 años. Había pasado 19 años prisionera. Caminó hacia el cadalso con dignidad, vestida con un vestido rojo, el color del martirio católico. Se arrodilló y colocó su cabeza en el bloque. El verdugo levantó el hacha. Tomó 3 golpes para separar su cabeza de su cuerpo. Cuando el verdugo levantó la cabeza por el cabello para mostrarla a la multitud, la peluca de María se desprendió en su mano, revelando el cabello gris corto debajo. Su pequeño perro, que había estado escondido bajo sus faldas, se negó a dejar el cuerpo de su ama.
Isabel afirmó estar devastada por la noticia. Lloró, se vistió de negro, afirmó que nunca había querido que María muriera. Culpó a sus consejeros por enviar la orden sin su permiso final. Fue teatro, por supuesto. Isabel había firmado la orden. Isabel había permitido que sucediera. Pero necesitaba distanciarse de ello, necesitaba parecer que no había tenido elección. Era la única manera de sobrevivir a la tormenta política que vendría. Porque la ejecución de María desencadenó exactamente lo que Isabel había temido durante tanto tiempo. El rey Felipe II de España, furioso por la muerte de una reina católica, finalmente tuvo la excusa que necesitaba. La Guerra Fría entre Inglaterra y España estaba a punto de convertirse en caliente. Y España tenía la flota más poderosa del mundo. La Armada Invencible estaba llegando. La ejecución de María Reina de Escocia en febrero de 1587 fue el catalizador, pero la guerra entre Inglaterra y España había estado gestándose durante años. En 1585, Isabel había firmado el Tratado de Nonsuch, comprometiéndose a enviar un ejército inglés a los Países Bajos para ayudar a los rebeldes holandeses protestantes en su lucha contra el dominio español. Robert Dudley, el amor de la vida de Isabel, lideró una fuerza de miles de soldados ingleses a través del Canal de la Mancha. Fue un desastre militar, pero fue una declaración política clara: Inglaterra estaba del lado de los protestantes contra la España católica. Los corsarios ingleses como Sir Francis Drake habían estado atacando el transporte marítimo español en el Atlántico durante años, saqueando barcos cargados de oro y plata de las Américas. Drake se había convertido en una leyenda, un héroe en Inglaterra, un pirata en España. En 1587, Drake lideró una audaz incursión en el puerto de Cádiz en España, destruyendo docenas de barcos españoles y toneladas de suministros destinados a la armada. Chamuscar la barba del rey de España, lo llamó Drake. La incursión retrasó los preparativos españoles por un año, pero no los detuvo. El rey Felipe II de España era el hombre más poderoso de Europa. Gobernaba España, Portugal, los Países Bajos españoles, vastos territorios en Italia, y un imperio enorme en las Américas. Era profundamente católico, fanáticamente devoto, convencido de que Dios lo había elegido para restaurar Inglaterra al catolicismo. La ejecución de María le dio la justificación moral que necesitaba. Comenzó a reunir la flota más grande que el mundo había visto jamás. La llamó la Empresa de Inglaterra. El resto del mundo la llamaría la Armada Invencible. Los preparativos tomaron más de un año. 130 barcos, 30.000 hombres, 2.500 cañones. El plan era navegar por el Canal de la Mancha, recoger un ejército adicional de 30.000 soldados españoles de los Países Bajos, y luego invadir Inglaterra. Felipe estaba seguro de que los católicos ingleses se levantarían para saludarlo como libertador. Isabel sería depuesta, probablemente ejecutada. Inglaterra volvería a ser católica. Y Felipe sería rey. En Inglaterra, el pánico se extendió. La flota inglesa era sustancial, pero nada comparado con el poder de España. Inglaterra tenía quizás 200 barcos en total, muchos de ellos pequeños buques mercantes apenas adecuados para la batalla. Pero tenían ventajas. Los barcos ingleses eran más pequeños, más rápidos, más maniobrables. Los cañones ingleses tenían mayor alcance y podían dispararse más rápidamente. Y los marineros ingleses, hombres como Drake, Martin Frobisher, John Hawkins, conocían las aguas alrededor de Inglaterra mejor que nadie en el mundo. El 12 de julio de 1588, la Armada española fue avistada frente a la costa de Cornualles. Una cadena de hogueras de señales se encendió a través de Inglaterra, difundiendo la noticia. La leyenda dice que Drake estaba jugando bolos en Plymouth cuando llegó la noticia. Supuestamente respondió con calma: hay tiempo suficiente para terminar el juego y derrotar a los españoles también. Puede que sea apócrifo, pero captura el espíritu desafiante de los ingleses frente a probabilidades abrumadoras. Durante 9 días, las flotas se enfrentaron en el Canal de la Mancha. Los españoles navegaban en una formación apretada en forma de media luna, casi imposible de romper. Los ingleses los acosaban desde la distancia, disparando sus cañones de largo alcance, tratando de infligir daño sin acercarse demasiado. Fue una guerra de desgaste. Los españoles perdieron algunos barcos pero mantenían su formación, avanzando inexorablemente hacia su objetivo, el puerto de Calais, donde se unirían con el ejército español de los Países Bajos.
El 27 de julio, la Armada ancló cerca de Calais. Estaban a solo 40 kilómetros de la costa inglesa. La invasión parecía inevitable. Pero los ingleses tenían un plan. En la medianoche del 28 de julio, lanzaron brulotes contra la flota española anclada. Brulotes, viejos barcos llenos de brea, azufre, pólvora, cualquier cosa que ardiera, encendidos y enviados a la deriva con la marea hacia las naves españolas. Los españoles, aterrorizados por el fuego, cortaron sus anclas y huyeron en desorden. La formación inquebrantable finalmente se rompió. Al día siguiente, 29 de julio, vino la batalla de Gravelines. Los ingleses atacaron a la flota española dispersa con toda su fuerza. Durante 8 horas los cañones rugieron. Los barcos españoles, diseñados para acercarse y abordar barcos enemigos, no podían alcanzar a los veloces barcos ingleses que bailaban fuera de alcance, disparando constantemente. Al menos 5 barcos españoles fueron hundidos, docenas más gravemente dañados. Cientos de españoles murieron. Las pérdidas inglesas fueron mínimas. Pero fue lo que sucedió después lo que destruyó verdaderamente a la Armada. Una tormenta descendió sobre el Canal de la Mancha, vientos fuertes que empujaron a la flota española hacia el norte, lejos de Francia, lejos de cualquier posibilidad de recoger al ejército de invasión. El comandante de la Armada, el duque de Medina Sidonia, tomó la devastadora decisión: no podían regresar por el canal. Tendrían que rodear toda Gran Bretaña, navegando por el Mar del Norte, luego alrededor de Escocia e Irlanda, para regresar a España. Fue una pesadilla. Tormenta tras tormenta golpeó a la flota dañada. Los barcos se estrellaron contra las rocas de las Hébridas, de las Orcadas, de la costa oeste de Irlanda. Marineros se ahogaron por miles. Los que llegaron a tierra en Irlanda fueron cazados y asesinados por habitantes locales o por guarniciones inglesas. De los 130 barcos que habían salido de España, menos de la mitad regresaron. De los 30.000 hombres, 15.000 murieron. La invencible armada había sido destruida, no tanto por la marina inglesa como por el clima. Los ingleses lo llamaron la tormenta protestante. Lo llamaron la mano de Dios. Isabel se volvió legendaria. El 8 de agosto, mientras la armada todavía luchaba por regresar a casa, Isabel cabalgó a Tilbury, donde un ejército inglés se había reunido para defender Londres de la invasión que nunca llegó. Vestida con armadura plateada, montó ante sus tropas y pronunció uno de los discursos más famosos de la historia. «Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y endeble», declaró, «pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra también». Las tropas rugieron su aprobación. Isabel, la reina virgen, se había convertido en Isabel, la diosa de la guerra. La derrota de la armada marcó el apogeo del reinado de Isabel. Inglaterra había derrotado a la potencia más grande del mundo. El protestantismo había triunfado sobre el catolicismo. La pequeña nación insular había humillado al vasto imperio español. Pero la guerra no había terminado. Continuaría durante otros 16 años, una lucha larga y agotadora que drenaría el tesoro de Inglaterra y probaría los límites de la determinación de Isabel. Los años 90 fueron difíciles. La economía sufría por los costos de la guerra. Las cosechas fracasaron en 1595, 1596, 1597, trayendo hambruna y malestar. Los impuestos aumentaron. La gente murmuró su descontento. Y los consejeros de confianza de Isabel, los hombres que la habían guiado a través de décadas, comenzaron a morir. Robert Dudley, el conde de Leicester, el amor de su vida, murió en 1588, solo semanas después de la derrota de la armada. Tenía 55 años. Isabel quedó devastada. Se encerró en su habitación durante días, negándose a comer, negándose a hablar. Finalmente, sus consejeros tuvieron que derribar la puerta. Francis Walsingham, su maestro espía, murió en 1590, profundamente endeudado por su servicio a la corona. William Cecil, ahora Lord Burghley, su secretario de Estado durante 40 años, murió en 1598 a los 77 años. Isabel alimentó personalmente a Cecil con cuchara durante sus últimos días de enfermedad, un acto extraordinario de ternura de una mujer que rara vez mostraba emoción. «Si me fuera posible, Sir Spirit», le dijo, usando su apodo para él, «iría gustosamente contigo». Pero no podía. Tenía deberes. Tenía que continuar.
La nueva generación de cortesanos era diferente. Más jóvenes, más ambiciosos, menos reverentes. No recordaban los peligrosos primeros años del reinado. Habían crecido en una Inglaterra próspera y poderosa. Daban por sentado a la reina. Algunos incluso se burlaban de ella en privado. La anciana con su peluca ridícula, sus dientes negros, su rostro cubierto de maquillaje blanco. Isabel tenía 60 años ahora, una edad avanzada para la época. Pero su mente seguía aguda, su voluntad inquebrantable. Irlanda se convirtió en la crisis definitoria de los últimos años de Isabel. En 1593, estalló la Guerra de los 9 Años, liderada por Hugh O'Neill, conde de Tyrone, el señor gaélico más poderoso de Irlanda. O'Neill era brillante, carismático, determinado a expulsar a los ingleses de Irlanda de una vez por todas. La guerra fue brutal, sangrienta, interminable. Decenas de miles murieron. Isabel envió ejército tras ejército a Irlanda, hasta 15.000 soldados en su punto máximo, a un costo enorme. Nada funcionaba. La guerra se convirtió en un pantano, drenando recursos, matando soldados, humillando a Inglaterra. En 1599, Isabel envió a su nuevo favorito, Robert de Vereux, segundo conde de Essex, a Irlanda con el ejército más grande jamás enviado allí, 16.000 hombres. Essex era joven, apuesto, encantador, arrogante. Había cortejado a Isabel como los favoritos anteriores lo habían hecho, y ella, ahora de 66 años, se había deleitado en su atención. Pero Essex era imprudente, temperamental, peligroso. En Irlanda, ignoró sus órdenes. En lugar de aplastar a O'Neill, se reunió con él en secreto, negoció una tregua no autorizada, luego abandonó a su ejército y regresó a Inglaterra sin permiso. El 28 de septiembre de 1599, Essex irrumpió en las cámaras privadas de Isabel en el palacio de Nonsuch. Era temprano en la mañana. La reina aún no estaba vestida. No llevaba peluca, no llevaba maquillaje. Su cabello gris era escaso, su rostro estaba marcado y arrugado. Ningún hombre excepto sus sirvientes más cercanos la había visto así. Essex la había avergonzado de la manera más profunda posible. Isabel mantuvo la compostura, lo despidió fríamente. Luego, más tarde ese día, lo colocó bajo arresto domiciliario. Essex nunca perdonó la humillación. En febrero de 1601, lideró una insurrección fallida en Londres, tratando de reunir apoyo para derrocar al gobierno de Isabel. Fue un desastre patético. Nadie se unió a él. Fue arrestado en horas. El 25 de febrero de 1601, Robert de Vereux, conde de Essex, fue ejecutado por traición. Tenía 34 años. Cuentan que Isabel firmó la orden de ejecución sin dudar. Había aprendido con María reina de Escocia, la piedad hacia los traidores solo traía más traición. Essex había cruzado la línea. ¿Pagó el precio? La traición de Essex rompió algo en Isabel. Se volvió cada vez más retirada, melancólica. Los courtiers notaron que se quedaba mirando al espacio durante horas, susurrando para sí misma. Se negaba a acostarse, durmiendo en cojines en el suelo porque temía que si se acostaba en una cama nunca se levantaría de nuevo. En secreto, el hijo de William Cecil, Robert Cecil, ahora secretario de Estado, estaba negociando con Jacobo VI de Escocia, el hijo de María reina de Escocia, para asegurar la sucesión. Isabel no nombraría oficialmente a un heredero, pero todos sabían que sería Jacobo. El ciclo era extraño, casi poético, el hijo de María gobernaría el reino que Isabel le había negado a su madre. En marzo de 1603, Isabel cayó gravemente enferma. Fiebre, dolor de garganta. Se negaba a comer, se negaba a descansar. El 23 de marzo, finalmente se derrumbó. Fue llevada a su cama en el Palacio de Richmond. Durante horas permaneció en silencio, sin hablar. Sus consejeros le rogaron que nombrara a su sucesor. Finalmente, según algunos relatos, levantó una mano hacia su cabeza, un gesto que se interpretó como señalando una corona, aceptando que Jacobo de Escocia, con su reclamo real, debería seguirla. Otros dicen que nunca habló en absoluto. El 24 de marzo de 1603, entre las 2 y las 3 de la mañana, Isabel I de Inglaterra murió. Tenía 69 años. Había reinado 44 años, 4 meses y 7 días. Cuando sus sirvientes preparaban su cuerpo,
encontraron un anillo en su dedo que nunca se había quitado. Era un anillo relicario que contenía dos miniaturas. Una era de Isabel misma. La otra era de su madre, Ana Bolena, ejecutada cuando Isabel tenía 2 años. Isabel había llevado a su madre con ella toda su vida, un recordatorio de que el poder costaba vidas, que el amor era peligroso, que la supervivencia requería dureza. El cortejo fúnebre fue magnífico. Miles se alinearon en las calles de Londres mientras el ataúd de Isabel, coronado con una efigie de cera de la reina vestida con túnicas de estado, era llevado a la abadía de Westminster. Las mujeres lloraban abiertamente. Los hombres se quitaban los sombreros. Inglaterra lloraba a la mujer que había gobernado durante casi medio siglo, que había llevado a la nación de la debilidad a la grandeza, que había derrotado a España, que había presidido una edad de oro de cultura. Jacobo VI de Escocia llegó a Londres en mayo de 1603 y fue coronado rey Jacobo I de Inglaterra en julio. La dinastía Tudor había terminado. La dinastía Estuardo había comenzado. En 1604, Jacobo firmó el Tratado de Londres, poniendo fin formalmente a la guerra anglo-española que había comenzado en los 1580. La era de Isabel había terminado oficialmente. ¿Pero cuál era su legado? Isabel había transformado Inglaterra. Cuando llegó al trono en 1558, Inglaterra era una potencia de segunda categoría, pobre, dividida, débil. Cuando murió en 1603, Inglaterra era una potencia mundial, con una armada formidable, un imperio comercial en crecimiento, colonias incipientes en América del Norte. Había derrotado a la Armada Invencible española. Había presidido un florecimiento cultural que produjo a Shakespeare, Marlowe, Spenser. Había navegado las peligrosas aguas de la política religiosa, manteniendo a Inglaterra mayormente en paz mientras gran parte de Europa se desgarraba en guerras religiosas. Pero su legado era complicado. Nunca se había casado, nunca había producido un heredero, dejando el trono a un escocés, algo que muchos ingleses resentían. Su negativa a nombrar un sucesor había creado años de incertidumbre. Su parsimonia, su constante cambio de opinión en cuestiones de política, su renuencia a tomar decisiones difíciles hasta que era absolutamente necesario, había frustrado a sus consejeros durante décadas. Había ordenado la ejecución de María Reina de Escocia, luego había afirmado no haberlo querido. Había enviado a Essex a su muerte sin aparente emoción. Podía ser fría, calculadora, implacable cuando era necesario. Pero también había sido valiente. Había sobrevivido a una infancia traumática, una madre ejecutada, años de peligro bajo María, conspiraciones constantes, intentos de asesinato. Había desafiado las expectativas de género de su época, gobernando sola, negándose a subyugarse a un marido. Había usado su feminidad como arma, cultivando la imagen de la reina virgen, casada con Inglaterra, madre de su pueblo. Había jugado a los cortesanos unos contra otros, manteniendo el poder al nunca permitir que nadie se volviera demasiado poderoso. Había sido una maestra de la supervivencia. Isabel había dicho una vez, aunque después de mi muerte no se erija ninguna lápida en mi memoria, he vivido de tal manera que mi nombre permanecerá en la mente de los hombres para siempre. Tenía razón. Más de 400 años después de su muerte, Isabel I sigue siendo una de las figuras más famosas de la historia. La Reina Virgen. Gloriana. La niña bastarda que se convirtió en la más grande monarca de Inglaterra. La mujer que nunca debió sobrevivir, pero que no solo sobrevivió sino que triunfó. Su reino fue violento, traicionero, lleno de peligros. Pero ella navegó cada tormenta. Y cuando finalmente murió, dejó una nación transformada, un legado que duraría siglos. De la hija olvidada de una reina ejecutada a la diosa de la guerra que derrotó a España. De la prisionera en la torre a la mujer cuyo nombre definiría una era. Esta fue Isabel. Esta fue la Reina Virgen. Y su historia nunca será olvidada.